Amén. Bueno, como decía Pedro, continuamos en Mateo capítulo 4. Así que le voy a dar inicio a la lectura de estos versículos antes de poder sumergirnos ya en lo que hoy vamos a compartir. Dice así la palabra del Señor, lleva por título, dice, Tentación de Jesús. Capítulo 4 de Mateo para aquel que no lo oyó. Dice así. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Bueno, ahí tenemos nuevamente, le dimos lectura, ¿verdad?, a los versículos que vamos a exponer hoy día, ¿verdad? Y vamos a comenzar al tiro viendo, ¿verdad?, lo que los evangelistas, ¿verdad?, emplean para darle un término, ¿verdad?, o describir, mejor dicho, al autor del pecado. Claro. Que en este caso ya sabemos quién es, ¿verdad? Es el diablo, Luzbel, o más conocido como Lucifer, Claro. ¿verdad? O la serpiente antigua, como decíamos. Claro, claro. Ahora, o sea, vamos, como decía bien Pedro, vamos a ver estos términos que en sí aparecen en los evangelios, ya, porque a lo largo de la escritura también se le atribuyen a él otros nombres, como decía Pedro, Lucifer o Luzbel, o como también se le llama acá Satanás, ¿cierto? Pero también aparece como la serpiente antigua, claro, ¿cierto? Como el padre de mentira, el dragón, ¿cierto? También. Claro. Bueno, pero acá. El dragón, claro. Claro, sí. Claro. Pero o Belcebú. Belcebú también, claro. Sí, pero acá en los evangelios, ¿cierto? O específicamente acá en Mateo, por ejemplo, en el versículo 1 de este capítulo 4, lo encontramos con que dice que Jesús fue al desierto, ¿cierto?, para ser tentado ¿por quién? Por el diablo. Amén. Claro, entonces acá en Mateo, pero también en el otro evangelista, en Lucas, específicamente en el capítulo 4, verso 2, también se le llama el diablo, ¿ya? Y bueno, esta palabra significa el calumniador, ¿cierto?, el acusador, para que lo tengamos presente, porque fíjense bien en la forma en que se describe, calumniador, acusador, ¿ya? Ahora, en Mateo, mismo Mateo, en el verso 3, vemos que dice, vino a él el tentador. Ahí tenemos otro, ¿ya? Bueno, como decías tú, el autor del pecado, ¿cierto? El que tienta, el que llama o incita o promueve, ¿cierto? El que uno haga el mal, claro, ¿cierto? Y en el verso 10, como acabamos de leer, también dice ahí, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás. Que es lo que decíamos, ¿cierto? Que se le atribuye a él como nombre propio y también significa adversario, ¿ya? Entonces vemos ahí que es que solamente por los términos de la forma en que se le llama a él, vemos que es calumniador, acusador, adversario, ¿cierto? Y en el estudio anterior estuvimos viendo que a través de la Biblia se le presenta a este ser, ¿cierto?, como alguien que tiene facultades personales, como alguien que piensa, alguien que tiene propósito, ¿cierto?, alguien que planifica, ¿ya?, que tiene poder, ¿cierto?, y que obviamente hace todo lo posible por llevar a cabo su propósito. Y veíamos cuál era el propósito de él: echar por tierra la obra de Dios, detener la obra de Dios, ¿cierto? Impedir que avance, ¿ya? Y estos nombres que
que hemos visto, ¿cierto? El diablo, el tentador, Satanás, ¿cierto? Que hemos visto también que significa calumniador, acusador, adversario, ¿ya? Nos muestran en sí la naturaleza malvada de este ser. Pero no caigamos en un error. Porque si bien podemos decir, ya, ahí se nos está apuntando, se nos está mostrando que tiene una naturaleza malvada. Pero no siempre se muestra con esta verdadera naturaleza. ¿Ya? No siempre se muestra con esta naturaleza malvada, porque es tan sutil, hermano, es tan inteligente, que incluso dice acá Pablo, ¿cierto? En 2 de Corintios 11, verso 14, que se disfraza como ángel de luz, ¿cierto? Es unos versículos que estábamos viendo nosotros el día de ayer, 2 de Corintios, para que lo leamos y lo compartamos también acá. 2 de Corintios, ¿cierto? 11 y 14. Bueno, acá está. Dice así. Pero voy a leer del 13. Dice así. Porque estos, pero aquí está hablando de algo que a lo mejor usted no se ha dado cuenta. ¿Ya? Porque siempre decimos el diablo, pero el diablo también tiene ministros, ¿cierto? Claro, que se disfrazan como ministros. Tiene sus obreros y se parece, sus propios esclavos que hacen la pega. Claro, y acá lo podemos ver. Por ejemplo, dice acá en 2 de Corintios 11, del verso 13 en adelante, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a su obra. Bueno, ahí estamos viendo la astucia, ¿cierto? Sí. Claro, podemos ver que por todas las formas trata de impedir, ¿cierto?, que la obra de Dios siga avanzando. Incluso se muestra, como decía ahí Pablo, se disfraza como un ángel de luz, mostrándose como sincero, ¿cierto?, como la verdad, como alguien que incuestionable. ¿Cómo puede ser tan malo? No, imposible, ¿cierto? Y aún sus ministros también son así. Claro. Predican a otro Cristo, ¿cierto? Enfocan la vista en otras cosas. La intención, obviamente, es desviar. Claro. Trancar. ¿Ya? Bueno, entonces aquí estamos viendo a un ser que realmente, bueno, como decíamos en el estudio anterior, hablábamos de que hay quienes, ¿cierto?, osan decir que ellos pueden reprenderlo, ¿cierto? Pero veíamos que ni aún el arcángel Miguel era capaz de reprenderlo. Digamos, le decía, el Señor te reprenda. Porque de aquel que estamos hablando no es un personaje, por así decirlo, que cualquiera puede venir y decir, aquí yo lo piso, yo lo reprendo. Tiene años, tiene mucha experiencia, o sea, desde el principio él está tramando artimañas, ¿cierto?, contra aquellos que buscan de Dios. Vimos la primera pareja, ¿cierto?, que cae en sus artimañas, ¿cierto? Y así ya lo ha intentado, o sea, tiene experiencia en todo esto. Por eso tiene el nombre de la serpiente antigua también, ¿verdad? Y vemos que él es el Dios de este siglo también. Claro, es un ser tan malvado, y como era un ser único y especial dentro de la creación, el más hermoso, ¿verdad? Él todavía tiene esa condición de poder disfrazarse de luz, ¿verdad? Para hacer caer a mucha más gente, a muchas más almas, poder llevarse con él, porque él no se quiere ir solo, o sea, quiere destruir, como bien decía Joana, toda la obra de Dios, incluido la creación que viene siendo los hombres de Dios. Al cristiano, por ejemplo, el cristiano que se aparta, ¿verdad?, es porque fue seducido, ¿verdad?, por este malvado ser. Fue seducido no por él mismo, sino que por sus por sus demonios, podríamos sus decir, esclavos, su ejército que tiene
de soldados, ¿verdad? Para poder que estén encima, ahí, atentos a cualquier cosa, ¿verdad? Para poder desviar al cristiano. Claro, ayer conversábamos con Pedro y decíamos, hay algo bien importante, ¿cierto? Mm. Que, por ejemplo, el enemigo, Satanás, ¿cierto? Él no es omnisciente. Él no sabe qué es lo que nosotros, ¿cierto? Sentimos, no sabe lo que nosotros pensamos. ¿Cómo es la manera en la cual él se entera? A través de lo que nosotros decimos y lo que nosotros hacemos. Es por eso, ¿cierto? Que incluso veíamos en el estudio anterior que después de cada momento en el cual nosotros, por ejemplo, testificamos abiertamente de que somos parte del pueblo de Dios, aparecen justo las pruebas, o más enfocado, ¿cierto? Como acá, las tentaciones, ¿cierto? La tentación de que aquello que yo dije realmente no llegue a la finalidad, ¿ya? No llegue a lo que yo realmente quiero, que es servir al Señor. Con Pedro ayer conversábamos, claro, ¿cierto? Que fue justamente en el bautismo, ¿cierto? Porque hablábamos acerca de esto de que el bautismo en sí no salva a nadie, ¿cierto? Hablábamos de que Simón el Mago incluso hasta se bautizó, ¿cierto? Pero el bautismo es una señal externa de algo que ocurre internamente en mí. Claro. Dios transforma, Dios trabaja en el corazón del hombre, ¿cierto? Y eso se manifiesta de manera externa, ¿cierto? El enemigo no sabe que yo soy parte del pueblo de Dios hasta el momento en que nosotros lo testificamos, ¿cierto? Y todo se entera, la gente toda se entera, porque yo me lo puedo guardar para mí, ¿cierto? Nadie puede saber de que uno es cristiano, a menos que uno realmente lo diga. Claro. O que alguien lo diga también, ¿cierto? Claro, sí, obviamente. Tú confiesas, ¿verdad? Con tu boca que Jesucristo, ¿verdad? Que es tu Señor, que es tu Salvador. Ahí es cuando ya hacemos una declaración, ¿verdad? Pública y libremente de que ya nuestro enemigo es el diablo. Claro, y por ejemplo acá, ¿cierto? Estábamos hablando del bautismo de Jesús. Ahí fue se testificó abiertamente, porque había multitudes bautizándose con Juan, ¿cierto? Claro. Y hubo, ¿cierto? Que veíamos que el Espíritu Santo descendía sobre él, que el cielo fue abierto y que el Padre, ¿cierto? Dio testimonio también acerca de él. Y posteriormente vino la tentación. Claro. ¿Cierto? Cuando él testifica abiertamente, ¿cierto? De que él, obviamente, ya había iniciado este ministerio. Vamos adelante, esto es para lo que vine. Claro. ¿Cierto? Y ahí el enemigo aparece, como lo vamos a ver ahora, porque él le tienta en tres maneras. Si eres hijo de Dios. Claro. Ahí es donde, claro, así que eres hijo de Dios. Claro, Dios dijo que tú eras su hijo amado en el cual tiene complacencia. A ver, si eres hijo de Dios. Y empieza ahí. Así que se toma de ahí. Así que eres seguidor de Jesucristo. Jesucristo es tu Dios, es tu Salvador. Es que para nosotros. Para nosotros. Veamos qué tan... A ver, tú testificas, ¿cierto? Abiertamente en medio de todos. Yo quiero servir al Señor. Yo quiero agradar al Señor. ¿Cierto? Heme aquí, envíame a mí. Nosotros hablamos ayer. Claro. Que es fácil juzgar y decir, no, el hermano de ahí, uy, el domingo, cómo se gozaba y le decía al Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Y ahora dónde está? ¿Cierto? Pero veíamos, ¿cierto? A la luz de la Escritura, que claro, lo habló abiertamente, testificó, ¿cierto? Delante de todos. Y puso en alerta a muchos seres, ¿verdad? Malignos, que como dice Efesios, están ahí, pendientes de la declaración de ese hombre. Entonces ahí pasa un proceso, que hablábamos con Joana, que decimos que hay un proceso, ¿verdad? Porque al momento de yo testificar, ¿verdad? Decirle al Señor, heme aquí, ahí es cuando se mete, ¿verdad? El maligno y saber sí qué tan verdad es. Pero también, como hablábamos del estudio anterior, decíamos que el diablo obviamente tienta. Él es el tentador, ¿cierto? Él es el autor de la tentación. Pero todo esto obviamente tiene un límite. Dios está por sobre todo, ¿cierto? Claro. Y a través de la tentación que el enemigo obviamente la usa para hacerme caer y que yo lo que dije sea echado por tierra y no quede en nada, Dios a través de esa tentación me está probando a mí. Me está probando y me está... Vemos en la Escritura, ¿cierto? La forma en que Jesús, y lo vamos a ver más adelante, resiste la tentación, resiste al tentador,
¿cierto? Y usa estas herramientas espirituales que están a disposición de cada uno de nosotros. Amén. Así es. ¿Cierto? Y que es la manera de poder resistir. Claro. En la confianza y en la fidelidad a Dios. Claro, y volviendo al tema de cuando el hermano, por ejemplo, aquel hermano que declara abiertamente, heme aquí, ¿verdad? Ahí, como decíamos, hay un proceso, y claro, está declarando delante de todo, a O viva sea, voz. piensa que solamente, si pensamos que solamente lo estamos haciendo delante ¿De Dios? Claro, solamente de Dios o de personas de carne y hueso, déjeme decirle que Estamos equivocados. que le falta algo más. Claro, porque hay un ejército, ¿verdad?, a un lado, y en el otro lado hay otro ejército, ¿ya? Y uno está ahí. Entonces, como bien decía Joana, y los hermanos dicen, oiga, pero si él dijo que heme aquí, yo quiero hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué ahora no lo hace? ¿Qué le pasó? Ah, no, pero es que resulta que no era tan hermanito. Claro, no, era pura boca. Era pura boquita, no, pero resulta que Dios él está siendo probado en ese proceso. Está siendo perfeccionado por Dios para poder cumplir eso. Y en vez de para cumplir el anhelo de su corazón, porque el anhelo. Claro, y que en vez de nosotros estar viendo, ¿verdad?, que Él no puede, que Él no cumplió con lo que Él decía, la tarea de nosotros, ¿cuál es? Es rogar por Él, ayudarle. Es orar por Él. Claro, Es orar por Él. Es pedir que el Señor le dé fuerza para todo lo que está pasando. Y si Él en su corazón, ¿verdad?, dijo y declaró eso, que el Señor tenga misericordia y le ayude. Y le levante para cumplir, ¿verdad?, lo que Él había declarado. Que ese proceso, ¿verdad?, salga victorioso, pero que primeramente Él vea que no Él, sino que por la gracia de Dios, por el poder de Dios, que Dios sea el que sea glorificado en ese proceso y no Él, no el hombre, ¿entiendes? Y que también muchos más que muchos más puedan ver este proceso y puedan ver que solamente Dios es el que pudo haber hecho algo en este caso, en este hermano, ¿verdad?, que vimos y escuchamos a lo mejor declarando, ¿verdad?, que iba a hacer un trabajo para Dios, que iba a entregarse a Dios para que Dios lo usara donde Él quisiera. Entonces, ese trabajo, ¿verdad?, es de Dios, sí, 100%. Y Él comienza la obra y la termina. El proceso es un proceso lento, porque es un proceso personal, es un proceso que Dios hace a cada uno de nosotros para poder irnos perfeccionando. Jesús tuvo que ser probado, Jesús tuvo que pasar, ¿verdad?, esta prueba, Jesús tuvo que ser preparado, ¿verdad?, para lo que se venía con esta prueba. Entonces, Él la acepta y pasa la prueba, ¿verdad? Entonces, claro, estos versículos a nosotros nos ayudan, ¿verdad?, no solamente a ver que Dios siempre está con nosotros y que la respuesta está en la palabra, porque vemos que la respuesta está en la palabra de Dios para aplacar o para apartar, ¿verdad?, a este tentador de nuestras vidas, sino que también vemos el poder de Dios. Vemos a Jesucristo como el verdadero Mesías, como el verdadero Salvador, porque las tentaciones nos dan muestra de su divinidad, ¿verdad?, de su calidad, ¿verdad?, de Salvador o del Mesías prometido. Porque nadie podría haber hecho este paso o ese pasado, esta prueba, esta preparación, si no es de Dios. Nadie, ningún hombre lo podría haber hecho. Porque nosotros, como siempre decimos, nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, nosotros nada podemos hacer. Un muerto nada puede hacer, no puede hablar, no puede buscar, no puede caminar, nada, no puede pedir ayuda. Solamente Dios puede hacerlo, ¿verdad?, enviando a su Hijo, Jesucristo. Y no hay nada más, no hay nada más que podamos hacer nosotros. Tenemos ahora este ejemplo de Dios, tenemos este ejemplo de Jesucristo que nos pone a la luz, no solamente, como bien les decía, nos muestra las herramientas que nosotros tenemos, como decías tú al principio, las herramientas que Dios nos entrega para poder aplacar, ¿verdad?, para poder
detener también, pero no, como tú también decías al principio, pero no para yo darle orden, ¿verdad? No para yo decir, no, o sea, yo te ordeno que te vayas. No, no soy yo, es Dios. Es Dios, y como bien decías tú, ¿verdad? Ni el ángel, ¿verdad? Gabriel, el arcángel Miguel pudo ni siquiera, ¿verdad? Él decir, yo te reprendo. Así no le dijo así, ¿no es cierto? Que le dijo, no, que el Señor, ¿verdad? Y aquí vemos algo bien importante que nosotros decíamos, que hay algo que, por ejemplo, que los testigos de Jehová dicen, ¿cierto? Claro. Que Jesús no es Dios. Pero veíamos, ¿cierto? Ese verso en particular que decía que ni el arcángel Miguel se atrevió, ¿cierto?, a hablar algo en contra del enemigo, sino que le dice que el Señor te reprenda. Pero aquí vemos a un Jesús que porque dice, el Señor te reprende, o sea, solamente Dios puede reprender, y aquí lo vemos, ¿cierto?, en el verso 10, que mismo Jesús le dice, vete, Satanás. Claro. ¿Y qué pasó? En el verso 11 dice, y le dejó. Claro. Amén. Ni el arcángel Miguel lo hizo, pero Dios sí lo podía hacer. Jesucristo es Dios. Amén. Ahí tenemos otro tipo de Jehová. Claro, tenemos, o sea, es que sí. A la luz de la escritura, obviamente, se va... Es que ahí volvemos a lo otro que estábamos hablando al principio, ¿verdad? Que tú leíste ahí el versículo, ¿verdad? Donde sus seguidores, ¿verdad? Como que se disfrazan de ángel, o sea, como de luz, pero no son luz. Como, claro, pues, como se disfrazan de ministros de Cristo. Claro, o ministros de Cristo, que vendrían siendo, claro, que se identifican, ¿verdad?, como puros. Pero vemos que estas personas, ¿verdad?, que están en las iglesias, y muchas iglesias están pasando por este proceso en el cual ya no le predican a Jesucristo, sino que están predicando sobre ellos mismos. Y eso es lo que hablábamos con Giovanna ayer, que predican sobre ellos mismos, ¿ya? Sobre una base de comportamiento que ellos llevan, no sobre Jesucristo. Y eso quieren llevarse, y se lo entregan, ¿verdad?, esta leche adulterada, ¿verdad?, a los creyentes que ellos tienen ahí, y ellos empiezan a creer en este personaje, ¿verdad?, que les predica, pero no de Cristo, sino que les predica de temor, que hablamos también, que les predica de temor, ¿verdad?, que les predica algo que da miedo, ¿verdad? Poníamos unos ejemplos con Joana que de repente muchas veces hablan del tipo de vestimenta, claro, del tipo de peinado, que el tipo de color de pelo, que esto otro, que aquí, que allá, que todo, ¿me entiendes? Entonces ahí yo no veo a Jesucristo. Estoy viendo una persona que está pidiéndole, ¿verdad? O está exigiéndole. Está poniendo reglas que Dios no... Claro, está exigiendo, ¿verdad?, reglas que Él coloca, pero no está escrito, claro, y no está avalado por la Escritura. Claro, y es más, las personas que pueden oír eso, en vez de acercarse a Jesús, se van a apartar porque se van a sentir totalmente indignas. Por ejemplo, había un predicador que decía que habían ciertos hermanos que se disfrazaban de cristianos, porque andaban de short, pero cuando llegaban a la iglesia se ponían falda hasta los tobillos, y los varones también. Andaban de short y después llegaban a la iglesia y hasta de corbata llegaban. Se estaban disfrazando, eran unos falsos creyentes. Pero aquí, a la luz de la Escritura, nos damos cuenta de que eso es algo totalmente distorsionado, porque habíamos dicho que el Señor trabaja en el corazón. Claro. Dios nos va guiando, pero primero Él llega al corazón, Él va transformando y moldeando a la persona, ¿cierto? Claro. Y estábamos viendo, ¿cierto?, de algo que es mucho más peligroso, de aquellos que parecen, ¿cierto?, a la luz de cualquiera, o sea, cualquiera los ve y dice, no, Él es un ministro de Cristo, pero parece que fuese, pero no lo es. Esos son realmente peligrosos, esos son los que realmente se disfrazan, aquellos que se muestran como que son de Dios, hasta se visten como según los estándares que ellos dicen que hay que vestirse para poder entrar a una iglesia, ¿cierto? Pero el mensaje es otro. Esos son los que se disfrazan. Incluso llevan la Biblia debajo del brazo. Y aquí vamos a ver que hasta el enemigo conoce la Escritura. Bueno, vamos con la primera tentación. Le había dicho, ¿cierto?, que Satanás tienta a Jesús en 3 maneras. Bueno, habíamos recalcado, ¿cierto?, de manera general en el estudio anterior, que si bien ninguno de nosotros va a ser tentado de la misma forma en que Jesús lo fue tentado. Claro.
por ejemplo, ninguno de nosotros va a ser tentado a convertir las piedras en pan. ¿Cierto? No. No. Pero sí, esas tentaciones que tuvo Jesús abren una gama mucho más amplia de tentaciones en las cuales nosotros hemos sido tentados. ¿Ya? Así que vamos con la primera. La primera tentación aparece en el verso 3, ¿cierto? Cuando dice aquí, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, allí el enemigo está obligando a Jesús a decidir. ¿A decidir qué? Si va a usar sus poderes para su propio beneficio o para la gloria de Dios en su servicio. ¿Ya? Ya. Si Jesús hubiera cedido a esta tentación, ¿cierto? Él no hubiese podido tener compasión de aquellos que son necesitados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si él hubiera cedido a esta tentación, él hubiese aliviado sus necesidades físicas, como aquí tenía hambre, ¿cierto? En esta primera tentación. Y era una necesidad física. Era una necesidad física. Llevaba 40 días ayunando, tuvo hambre, ¿ya? Y era una necesidad, ¿ya? Si él hubiese cedido a aquello, hubiese convertido esas piedras en pan, ¿cierto? Se hubiera separado de las experiencias humanas. Claro. No hubiera podido sentir compasión por nosotros, por los cargados, por los tentados. Y obviamente tampoco hubiese ido a la cruz. Claro. Porque no hubiese sentido compasión. ¿Cierto? ¿Para qué ir al sufrimiento si voy a usar mis poderes para mí? ¿Para qué voy a ir a sufrir? Claro. ¿Para qué? ¿Cierto? Pero hemos visto, ¿cierto? Veíamos también en forma general en el estudio anterior que decíamos que era necesario que fuese tentado, así como cada uno de nosotros, simples mortales, somos tentados. Él tenía que experimentar hambre, tenía que experimentar fatiga, dolor, ser tentado, tenía que sentir pena para poder interceder por nosotros. Humillación. Claro, él tenía que sentir todas esas cosas, así como cada uno de nosotros también pasamos por esas cosas, ¿cierto? Ahora, bueno, claramente Jesús no cede a esta tentación. Después vamos a avanzar en un punto bien particular, que es, por ejemplo, decir, ¿qué problema hay en que coma? ¿Qué problema hay con...? Lo vamos a ver en un ratito más, ¿ya? Ahora, hay un comentario de MacArthur que me pareció muy interesante con respecto a esta tentación y que dice así: el propósito de esta tentación no fue simplemente que Jesús satisficiera el hambre física. No fue solamente eso, o sea, Jesús tuvo hambre, pero convierte esas piedras en pan, pues si eres hijo de Dios, hazlo, tenés poder, ¿cierto? Tienes poder para hacerlo. Tenía hambre, aliméntate. Pero MacArthur dice que no era solamente eso la intención del enemigo, sino que lo que le estaba sugiriendo, ya por ahí abajo persuasivamente, ya le estaba sugiriendo que el hecho de tener hambre era incompatible, ya, con que él fuera el hijo de Dios. Era incompatible, o sea, tener necesidad es incompatible porque tú eres el hijo de Dios. O sea, ya, o sea, lo estaba poniendo ahí en esa línea en la cual Jesús podría haber fácilmente dudado de la palabra, del amor y de la provisión del Padre. Claro. Lo estaba poniendo ahí, o sea, sutilmente le estaba diciendo algo como así: ¿por qué estás pasando hambre si tú eres el hijo amado de Dios? ¿Cierto? Claro. Acabas de testificar frente a todos que tú eres el objeto de su complacencia, eres su hijo, o sea, ¿cómo es que Dios el Padre permite que su hijo, o sea, eres o no eres hijo de Dios? O sea, estás padeciendo hambre, o sea, si Dios, ¿cierto?, alimentó con maná al pueblo rebelde que estaba en el desierto, ¿cierto?, a Israel rebelde, y a ti no te alimenta, o sea, te está diciendo que tú con todo esto que estás aceptando la misión, ¿cierto?, de salvación. Pero ¿cómo vas a poder cumplir esa misión de salvación si el Padre, o sea, llevas 40 días en ayuno, no has comido nada, tienes hambre, pero no te ha dado nada de comer? Vas a morir aquí en el desierto. ¿Cómo vas a llevar a cabo tu misión? En otras palabras, lo que quería, ¿verdad?, era que usara sus poderes. Satanás quería que usara sus poderes Jesús, ¿verdad?, como hijo de Dios, y decir, pero si yo
Esto me lo puedo saltar, me doy la vuelta y me lo salto. No, ¿para qué voy a pasar hambre? Mejor tengo poderes, lo puedo hacer ahora. No es necesario que yo padezca hambre. O sea, si tengo poderes, tengo derecho de suplirme porque el Padre a mí no me lo ha suplido. Claro. ¿Cómo no te vas a suplir? Porque el Padre no te lo ha dado, pero tú tenés poderes, te dio poderes, hácelo. Po. Pero no era la voluntad del Padre. Estaba fuera de la voluntad. Fuera de la voluntad del Padre, porque Jesús venía a ser la voluntad del Padre. Como Él venía a ser la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre era que Él tenía que pasar por esto, para que ese pago fuera perfecto. Claro. Si no, no podía ser perfecto ese pago. No, y de hecho mismo la Escritura nos dice que Él fue tentado en todo, pero no cayó en ninguna, fue sin pecado. Claro. No se dio a ninguna. Por eso es que Él puede. Claro. Y pudo salvarnos. Amén. ¿Cierto? Ahora, hermano, usted nos ha dado cuenta de algo bien sutil. Dijimos, ¿cierto?, que en el bautismo se presentó la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cierto? Uno, una mente, un propósito, unidad total. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí lo que está intentando este enemigo, en su orgullo, en su maldad, ¿cierto?, está incitando una rebelión de Dios Hijo contra el Padre, para poder romper esa unidad, para poder romper esa confianza y sumisión absoluta que hay del Hijo al Padre. Si Él lo hubiese logrado, habría generado una brecha irreparable en la Trinidad, porque ya no hubieran sido uno. Claro. ¿Cierto? Pero no lo logró, ¿cierto? Jesús no se queda en silencio y lo vemos en el verso 4. Le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí, bueno, tú tienes tu comentario ahí, pero esa parte cuando dice no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Dios. Entonces, ahí vemos al tiro la separación física con la separación espiritual. Y lo vemos plasmado, ¿verdad?, en Pablo, cuando Pablo decía que la muerte para él era ganancia. ¿Ya? Entonces, él decía, feliz y gozoso me voy con mi Señor, pero si me deja Dios acá, igual voy a quedar feliz, porque voy a tener mucho más tiempo para poder decirle a la gente lo grandioso que es este Dios, para que muchos más sean alcanzados. Entonces, cuando aquí dice no solo de pan vivirá el hombre, ahí está plasmado en eso, en la necesidad de la carne, ¿verdad? Te lleva muchas veces, o sea, de hecho, el pecado está en la carne, porque la carne es la que te lleva, ¿verdad? Llevamos en la carne el pecado nosotros, ¿verdad? Pero Dios dice que hay un alimento que es para el espíritu, y ese alimento para el espíritu fortalece al hombre, lo fortalece, y por eso que el pan ya pasa a ser como secundario en el hombre, el pan para el cuerpo, porque el espíritu, ¿verdad?, es lo que el hombre ahora debe empezar a alimentar, o sea, no dejando de lado, ¿verdad?, el cuerpo. También tiene que cuidarlo, porque también dice la Escritura que nosotros pasamos a ser templo, ¿verdad?, del Espíritu Santo, o sea, somos un templo. Y un templo tiene que ser bien cuidado de todas las formas, tanto físicamente como espiritualmente. Claro, y por ejemplo, esto igual lo podemos ver como tú lo estás aquí mostrando, cuando Jesús estaba junto a la mujer samaritana. Claro. Y por ejemplo llegan los discípulos que habían ido a comprar y le dicen, maestro, come. Y el Señor, ¿qué le responde? Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Hemos sabido, ¿cierto? Y sabemos que Jesús vino para obedecer al Padre, ¿cierto? Y obviamente esa obediencia está por encima de cualquier necesidad humana, como bien decías tú. O sea, el hombre no solamente se limita a un cuerpo físico, sino que también espiritual. Es que Dios aquí está mostrándonos un misterio que nadie sabía hasta ahí, ese tiempo. Es un misterio, era un misterio.
¿verdad? Porque lo que tenía que hacer su pueblo era cuidar, ¿verdad? De que alimentaran, ¿verdad?, su fe. Pero estaban alimentando no su fe, estaban alimentando otra cosa, estaban alimentando sus deseos, sus deseos pecaminosos. Eso es lo que ellos estaban alimentando. ¿Por qué? Porque si no le hubiesen reconocido, más adelante vemos que no lo reconocen, lo quieren, todo lo contrario, quieren sacarlo de ahí. Pero vemos cómo Dios va mostrando, ¿verdad?, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino que de todo lo que sale de la boca de Dios. ¿Y dónde está eso? En la Escritura. Ahí es donde el hombre se va alimentando, ¿verdad?, de un alimento espiritual. Esa cita está en Deuteronomio 8:3, ya, porque Jesús aquí responde con Deuteronomio, claro, para que lo tengamos presente específicamente acá en esta tentación, Deuteronomio 8:3, por claro, si usted la quiere anotar ahí. Bueno, como decía Pedro, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios, ¿cierto? La obediencia está por encima de toda necesidad humana, decíamos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el alimento por sí solo no es el que sustenta la vida, sino que es Dios el que sustenta nuestras vidas, ¿cierto? Así que es nuestra responsabilidad el confiar y permanecer en su voluntad, ¿ya? Y con respecto a lo que le había dicho anteriormente, o sea, usted podría haber dicho, pero qué problema había en que Jesús satisfaciera, ¿cierto?, el hambre que tenía. ¿Qué malo hay de satisfacer, ¿cierto?, los apetitos del cuerpo? El punto es que hay tiempo y condiciones para todo, ¿ya? Por ejemplo, si una persona no se somete a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, en asuntos como, por ejemplo, satisfacer el instinto sexual dentro del matrimonio, ya eso es pecado. Eso ya es actuar en contra de lo que Dios dice, ¿cierto? Hay tiempo para todo, no está prohibido, pero dentro del matrimonio. Claro, que pone un Hay orden, tiempo pone un para todo. orden Dios. Dios pone un orden y dice que mujer y hombre los creó, ¿verdad? El matrimonio, ¿verdad? Y dentro del matrimonio perfectamente puede pasar esto. Claro, pero dentro del contexto del matrimonio. Fuera de esto, es ir en contra de la voluntad de Dios. Ahí tenemos un ejemplo claro de que hay tiempo para todo. Claro. Hay condiciones para todo. Claro, Dios pone ese orden. Claro, ese orden uno lo va cumpliendo a medida que vas conociendo también a Dios. Así es. Entonces aquí Jesús no iba a usar sus poderes para satisfacerse a sí mismo, sino que Él venía a hacer la voluntad de Dios. Él venía a agradarle al Padre, venía a confiar en Él y obviamente descansaba en Él de que en el tiempo oportuno Él le iba a dar lo que realmente necesitaba. Lo que realmente necesitaba, que es una palabra que a muchos, ¿cierto?, se nos olvida. Claro. De que Dios nos da, sí, pero lo que realmente necesitamos. Y en el tiempo no de nosotros. Y aquí lo podemos ver claro, ¿cierto? Que el mismo Hijo de Dios nos está enseñando eso. Que es en el tiempo de Dios. Que no es nuestro tiempo. No es nuestro tiempo. Pero ese tiempo, el que Él determina, ese es el oportuno. Es que no... ¿Qué le dio? Claro. Ahora, en Mateo 6, por ejemplo, nos dice algo con respecto a esto. Nos dice, buscad primeramente, ¿qué cosa? Claro. El reino de Dios sí, y su justicia, y Él nos va a proveer, ¿cierto? Todo lo que realmente necesitamos. Claro, y lo demás es añadidura. Claro, lo demás es añadidura. O sea, tú preocúpate de agradar a Dios. Lo demás va a venir por añadidura. Pero obviamente Él nos va a suplir todo de lo que realmente necesitamos. No lo que nosotros pensamos que necesitamos, sino lo que realmente... Y también es importante que ese agradar a Dios es un proceso, hermano. Así es. Es un proceso, o sea, muchas veces los hermanos se desilusionan, se podría decir, porque el proceso, que uno de repente ve que Dios no está haciendo nada, pero sí Dios está haciendo muchas cosas en la vida de nosotros, hay cosas que nosotros no vemos. Pero sí Dios está haciendo cosas en nuestra vida, constantemente. Lo que pasa es que nosotros de repente idealizamos la forma en que Dios tiene que obrar. Y es ahí nuestro error. Claro, porque cuando pasa eso es porque queremos que nosotros, o sea, es como que
nosotros queremos mandar a Dios a que lo haga rápido. Que esto tiene que ser un proceso rápido, y no es un proceso rápido, porque hay que, ¿verdad? Dios tiene que hacer un trabajo en nuestras vidas. Y es un trabajo, como siempre hemos dicho, es un trabajo de relojería, es un trabajo minucioso, es un trabajo... Recuerden, hermanos, que nosotros nacimos en pecado, dice la Escritura. Entonces tenemos una condición pecaminosa que Dios tiene que ir constantemente limpiando de nuestras vidas. Y en este proceso, puede pasar un tiempo. Miren, si Dios puede hacerlo al tiro, lo puede hacer ya al tiro. Pero a Él le place hacerlo así. Glorificarse, ¿verdad? En que uno vea a Dios en la vida de uno. Uno pueda ver a Dios glorificándose ahí, en cada situación, en cada paso, en cada tentación, en cada caída. Dios va glorificándose en nuestra vida y nosotros lo vamos viendo. Ese proceso a Dios le encanta. Le encanta ese proceso a Dios. Le gusta que nosotros estemos constantemente de continuo hablando con Él, diciéndole las cosas que tenemos malas en nuestras vidas, diciéndole que esto es así, que hoy hice esto, que hoy día hablé así, que hoy día no hice esto, que pude haber hecho esto y no lo hice. Y le encanta ese trato Dios. Ese trato quiere Dios, eso es lo que Él quiere con nosotros, que seamos sinceros. Y dice, pero ¿por qué si Dios, como hablábamos ayer, pero si Dios supone que dice que lo sabe todo? Sí, pero a Él le encanta que nosotros también seamos sinceros con Él. ¿Entiendes? Tenga una confianza en nosotros. Claro, porque eso claro, ese trato, el trato demuestra que uno tiene confianza y le va a empezar a hablar, a contar, en las oraciones, ¿verdad? En el caminar, ¿verdad? Hablando con Dios. Entonces es un proceso. Así que no se desanime, hermano, si ese proceso de repente es largo. A lo mejor vamos a tener que pasar muchas cosas. Y que de repente pensamos que los demás son los duros. Claro. Pero no nos damos cuenta de que nosotros de repente somos más duros. Claro. Y aún en nuestra ceguera no nos damos cuenta de cuán duros somos. Claro. Es como cuando la Escritura dice que somos dados, ¿cierto?, a ver la paja en el ojo ajeno, pero no nos damos cuenta de que traemos un tronco en el nuestro. Que ahí también vemos la condición de nosotros como pecadores. Porque solo eso ya de estar, ya yo tengo que darme cuenta, ¿verdad? Que también dice el Señor que tenemos que examinarnos. Así es. El primer examen es a mí. O sea, no pensar, porque yo he visto, hermano, y de repente dice, ¿a quién le tocó dar la palabra? Al hermano, justo que hablas de la tentación. Oh, lo que les dijo el Señor. O sea, era para el hermano porque a él le tocó esa predicación. Lo que le está diciendo el Señor, a mí no me lo dijo, porque a él lo mandaron a predicar. Claro, no, o sea, a él le tocó. A él le tocó, o sea. Sí, créame que sí no, existe. El primer examen claro, créame que existe ese tipo de lamentablemente, de hermanos en la fe que no tienen ese estudio, ¿verdad? Pero como dices tú, es un proceso. Es un proceso. Es un crecimiento. Y ellos van a el tener Señor que ir, va trabajando. y ahí también va, ¿verdad? La oración de cada uno. Si eso es, o sea, manteniéndose siempre en la oración. El Señor, Dios trabaja de una forma que nosotros no entendemos. O sea, ni siquiera entendemos, ¿verdad? Ni siquiera nos entendemos a nosotros mismos. Claro, somos un problema nosotros, ni siquiera nosotros no nos entendemos. Queremos nosotros como humanos, como seres materiales, ¿verdad? Querer entender a Dios y empezar a criminarle a Dios, decirle no, si tú tienes la culpa por esto otro, por aquí, por allá. Pero bueno, se nos olvida, ¿verdad?, que nosotros somos pecadores y el pecado mora en nosotros. Claro, tenemos todo distorsionado. Todo distorsionado. Entonces torcido de nacimiento. Dios tiene que hacer un trabajo en la vida del hombre para que pueda entender, ¿verdad? O sea, el proceso que uno va pasando es un proceso lento. Es un proceso, y bueno, va también ahí, Dios como trata personalmente con cada uno, ¿verdad? Los procesos son diferentes. Así es. Son diferentes, ¿verdad? Pero porque usted no lo vea, o porque vea usted que no hay un avance, eso no quiere decir que Dios no está trabajando en su vida, o que no está trabajando en la vida de algún hermano o de algún familiar que usted está orando. ¿Ah? Porque
nosotros no lo vemos, eso quiere decir que no es que Dios no está haciendo nada, fácilmente está haciendo algo, puede estar haciendo algo. Él llega en el momento oportuno. Él llega en el momento Así oportuno, es. toca la vida de aquel que... Del que quiere y cuando quiere. Eso. Amén. Amén. Bueno, es ahí, ¿cierto? Que vimos la primera tentación, ¿ya? Donde Jesús fue tentado, ¿cierto? A poder escoger si usaba sus poderes, ¿cierto? Para su propio beneficio o se sujeta completamente a la voluntad de Dios y todo era obviamente para la gloria de Dios, ¿ya? Ahora la segunda tentación la vemos, ¿cierto? En el verso 5, donde dice... Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y, ahí hay una omisión para que nos demos cuenta, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Ya? Ahí está haciendo alusión al Salmo 91. Siento que muchos tienen como salmo de protección, que me acuerdo de la reflexión del pastor del Salmo 91, aquel que la quiera ver, ahí está en YouTube, ¿cierto? En la página de la iglesia, la reflexión del Salmo de mi velador. Sí. ¿Ya? Pero acá, bueno, está usando el enemigo, ¿cierto? Una tentación bíblica, o sea, Jesús le respondió también ahí, veíamos anteriormente, que le dijo, escrito está Jesús. A la tentación, convierte la piedra en pan. Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. O sea, usó Deuteronomio, decíamos, ¿cierto? 8, ¿ya? Entonces el diablo, ya, o sea, este es bíblico. Aquí viene, pues, usaste escrito está, entonces ya, una tentación, escrito está también, ¿ya? Y ahí le dice, ¿cierto? Si eres hijo de Dios, y le manda acá, le dice, a tus ángeles mandará acerca de ti, échate abajo del pináculo, échate nomás, le dice, porque es Dios, el Padre, ¿cierto? O sea, no quisiste usar los poderes, tus poderes, para satisfacerte a ti mismo, pero deja que el Padre use los de él para cuidarte, ¿ya? Y esta cita está específicamente en el Salmo 91, verso 11, que dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Esa es la cita completa, ¿ya? Pero aquí el enemigo está omitiendo una parte que dice, ¿cierto? Que te guarden en todos tus caminos, que es algo que tenemos que tener presente para lo que vamos a ir desarrollando ahora. Bueno, veíamos que, ¿cierto? La primera tentación era ponerlo ahí a prueba para ver si usaba, ¿cierto? En su necesidad. Los poderes para poder satisfacerse a sí mismo, ¿cierto? Ahí había una necesidad real. Claro. Es como que, Jesús, tú usaste la escritura, yo también me la sé. Sí, yo también me la sé, tapa, tapa. Sí, yo también me la sé, así que... Pues, juguemos al escrito está, o sea, tírate un versículo, no, yo te encuentro acá. Claro, entonces como tú y yo te voy a tirar uno, y le dijo a sus ángeles, mandará cerca de ti. Ya, como les decía, en la primera tentación había una necesidad, Jesús tenía hambre, ¿cierto? Había falta de comida, habían pasado por un largo periodo, más de 1 mes y medio, en el cual Jesús no había comido nada, ¿ya? Pero aquí, al enemigo, al decirle que se arrojara del pináculo del templo, o sea, del lugar más alto del templo, ¿ya? Era para poner a prueba el cuidado de Dios Padre, ¿ya? Para probar así, a ver, ponete en una situación de peligro, porque si tú te pones ahí, tírate nomás, pues si Dios el Padre te va a proteger igual. Y ya entonces, aquí tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque como leíamos la cita en el Salmo 91, ¿cierto? Que hay una omisión aquí del enemigo, que es que te guarde, como dice acá en el verso 11, que te guarden en todos tus caminos. Este salmo parte, incluso el título lo dice, morando bajo la sombra del Omnipotente. Está hablando de aquel que pone su confianza en Dios, aquel que habita al abrigo del Altísimo. Ese morará bajo la sombra del Omnipotente, aquel que anda en el camino de Dios, aquel que anda en la obediencia en Dios. A ese Dios lo va a proteger. ¿Ya? No es que no le va a pasar nada, como siempre hemos dicho, sino que Dios, ¿cierto?, va obrando, pero siempre guarda y protege a los suyos, a lo mejor no de la manera que nosotros ideamos, ¿cierto? ¿Ya?
Pero aquí, como les decía, es ponerse en una situación de peligro. No es que yo esté pasando una situación de peligro cuando yo voy en el camino del Señor, como le sucedió a Pablo, por ejemplo. Pablo no fue y dijo, oh, hay una serpiente. A ver, voy a tocar la serpiente, voy a poner mi brazo en la serpiente para ver si la serpiente me muerde. Porque si me muerde la serpiente, a mí no me va a pasar nada porque yo soy un hijo de Dios y todos lo pueden ver. No me va a pasar nada porque Dios me respalda. ¿Cierto? Fue diferente. Pablo estuvo dependiendo de Dios en todo momento, confiando en Él, ¿cierto? En todo el proceso. Y él estaba haciendo otra cosa. Él estaba ayudando ahí, ¿cierto? Después de este naufragio. Él no fue donde la serpiente para que lo mordiera y se demostrara que el respaldo de Dios estaba con él. No. Él estando ahí, ¿cierto? La serpiente le muerde. Él no buscó la mordedura de la serpiente. Aquí se está poniendo en una situación de peligro. Échate abajo, le está diciendo. ¿Ya? Échate abajo. Hermano, tenemos que entender algo. Dios nos protege cuando estamos dentro de su voluntad. Pero no podemos estar buscando que Dios se haga responsable de protegernos de peligros que nosotros, los peligros que nosotros mismos nos hemos puesto. ¿Ya? Porque Él nos protege, Él protege a los suyos cuando están en su camino, ¿cierto? En la senda de obediencia, como lo vemos aquí en este Salmo 91. ¿Ya? Pero no cuando yo me pongo en una situación de peligro. Claro, para poder poner a prueba la fidelidad de Dios, a ver, Dios delante de todos, hace esto para que todos puedan ver que yo soy tu hijo. No, nuestra tarea no es poner a prueba la fidelidad de Dios, sino que tenemos que demostrar la nuestra a Él, ¿cierto? Pero obviamente tampoco lo podemos hacer por nuestra fuerza, si lo hemos dicho. Solamente Él ayudándonos a ser fieles. Y también Él nos ayuda también a poder estar firmes y a poder estar confiando en Él en medio de todo proceso, como decías tú, ¿cierto? Y también Él está al control de todas las cosas. Su tiempo es el perfecto. Y aquí podemos ver a Jesús, ¿cierto? Confiando en Él de que el Padre le va a suministrar en el momento oportuno. Claro. ¿Ya? Sujetándose siempre a Él. Pero no haciendo cosas que están fuera de la voluntad de Dios. ¿Cierto? Si está en peligro, sabe que el Padre está con él, pero él no va a generar una situación de peligro para probar o demostrarle a los demás que tiene el respaldo, claro, ¿cierto? De Dios, y aún mostrándolo a todos para que todos lo puedan ver. Y volvemos a lo mismo que decíamos delante, o sea que, no sé, muchas personas de repente cristianas, ¿verdad? Dicen, proclaman, ¿verdad? Y proclamar es como ordenar a Dios que haga algo. Como si fuese su mesero divino. Claro, para que cumpla sus caprichos, ¿verdad? Y que todos vean que Él lo cubre Dios. Claro, de que tiene el respaldo de Dios y que Dios tiene tanta fe que Dios a Él nomás lo obedece. Claro, a Él nomás le habla, a Él nomás le habla en sueños. A Él nomás le reveló. Claro, o sea, y aquí me acordé de algo, porque por ejemplo, dice aquí, algunos dicen, no, es que Dios me habló, Dios me reveló, pero aquí Jesús, ¿qué dijo? Escrito está. Él podría, era el Hijo de Dios, podría haber llegado con otra revelación, no, es que esto, pero Él eligió, escrito está. Claro. Respaldando la palabra de Dios. Claro. Respaldando la palabra de Dios y que se cumple, ¿verdad? Pero no como se la estaba mostrando acá el tentador. ¿Verdad? Que como bien Joana dice, claro, o sea, como hablábamos, él también se sabe la escritura y de tapa a tapa. Claro. ¿Cuál es el problema de él? Que él da vuelta, ¿verdad? Para un propósito. Él es experto. A su favor. Como lo que decíamos la otra vez. O sea, ya decíamos que hay gente, ¿cierto?, que toma un texto, lo saca de contexto para hacer un pretexto. Claro. Aquí podemos ver al autor de eso. Claro. Es experto en sacar de contexto. Es Claro. experto en omitir partes, ¿cierto? Y obviamente, como decías tú, torcer todo. Claro. Y hacer apartar al cristiano de Dios. Y lo que hace Satanás, ¿verdad? Con el cristiano que se aparta de Dios, es que se separa de Dios. Él sabe que hay un Dios, pero está alejado de Dios. Y eso es lo que quiere Satanás, es apartarte de Dios. Es apartarte de Dios. Porque ya tiene a aquellos que odian a Dios.
Claro, los tienen enseguecidos, como veíamos, ¿cierto? Ya los tiene, pero al cristiano lo aparta para que se olvide de Dios. Para que dude Claro, de su cuidado, para de su que provisión, se de su olvide amor. de Dios, y se olvida de Dios, y se olvida de Dios. Eso es, Él quiere eso, quiere sacarte de ahí, ¿verdad? Para que tú no sigas, ¿verdad? En este camino, ¿verdad? Diciéndote, no, es que, puta, si tú soy cristiano y tú crees en Dios y Dios te dice que yo te voy a proteger y que te voy a cuidar, pero no te está cuidando. Mira todo lo que te está pasando. Mira, Pues mira, mira, incompatible, o sea, no. mira al vecino, todas las riquezas que está teniendo. Parece que tú no eres tan hijo de Dios porque claro, o sea, mira, al vecino le va mejor que a ti, pues tú, mira, estás pasando pellejería. Antes tenías mejor salud, ahora no. Antes ganabas más plata y ahora que llegaste al evangelio, ahora, puta, parece que no. Dios no te está prosperando Entonces, a ti. esa es la astucia que usa, apartarte de a poco. Es porque te está Sembrando la duda. sembrando la duda y te va alejando de Dios, y te va alejando de Dios, y así, hasta que ya Él lo que quiere es que te olvides de este Dios. ¿Entiendes? Entonces, por eso hay muchos hermanos que cuando con el pastor salíamos a hacer el 1 a 1, la predicación 1 a 1, nos encontramos con una cantidad de hermanos en la plaza, en la esquina, que habían ido a la iglesia, pero que se habían apartado. Entonces, y uno dice, pero ¿cómo, Señor? Claro, uno con el tiempo después, ahora que estudiamos, nos ponemos estudiosos en la escritura, nos damos cuenta de que hay alguien que está constantemente, como dice, a quien devorar. Anda, como dice la hermana Carmen siempre, anda como león rugiente. Claro, a quien devorar. Entonces, a cualquiera que de los hermanos que esté un poquito tambaleando, vamos, que allá está la cosa. Allá, uno menos. Uno menos, Vamos. empieza, ¿verdad? De uno por uno. Pero Si es paciente, lo veíamos, ¿cierto? Que fue tentado, veíamos los evangelios, lo complementábamos, que hacía alusión de que fue tentado todo el tiempo que estuvo en el desierto. Lo veíamos en Lucas, ¿cierto? Y también respaldado en Marcos, que se hace alusión a eso. claro, que no Y que solamente, estas fueron las últimas tres, fueron como Claro. el golpe final. no es que hayan sido solamente estas tres, Estas fueron tres. muchas más, pero aquí Las que se nos- estas son las últimas tres que se nos entrega a nosotros, ¿verdad? Y es voluntad de Dios que lo haya entregado. O sea, tampoco vamos a estar diciendo, oye, Señor, ¿por qué no puso las otras? Supuestos, vamos a entrar en supuestos. Claro. Claro, por algo están las que están. Sí, es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Claro, aquí hay un comentario que les quiero leer textual, ya con respecto a esta tentación, a esta segunda tentación, que es de arrojarse del pináculo, ¿cierto?, del templo. Dice aquí, al parecer Satanás apela también al orgullo, al deseo de hacer algo notable y sensacional. Satanás apeló al deseo de cada hombre de sentir la aprobación de Dios, ¿cierto? Y también de tener esa misma aprobación, pero demostrada públicamente. Escoge un lugar público, el pináculo del templo, indicando que Jesús se exhiba a los judíos. Sí, el templo estaba lleno, ahí estaban todos, ¿cierto? Claro. Es como si dijera, Jesús, ahora es el momento, ¿cierto? Ahora puedes inaugurar tu reino mesiánico mediante una señal sensacional. Arrójate, porque el Padre va a enviar a sus ángeles, te van a guardar, o sea, va a ser un espectáculo tan grande que todo el mundo te va a seguir. ¿Cierto? Era como lo que decías tú, o sea, tú usaste el escrito para poder respaldar eso que él quería lograr. Cita, tuerce un pasaje de la escritura a la fuerza, ¿cierto? Omite una sección también para que diga lo que él quiere que diga, ¿cierto? Y dice, ya escrito está también, como decías tú, ¿cierto? Se sabe la escritura de tapa a tapa, por así decirlo. Claro. ¿Ya? Incluso la cita para poder confundir. Ahí volvemos, ¿cierto?, a lo que decíamos, que estaban estos falsos ministros que se mostraban como ministros de Cristo, pero eran Claro. falsos, Falso, claro, sí. ¿cierto? O sea, el enemigo conoce la escritura. Y hay mucho, ¿cierto?, de nosotros que no nos gusta la escritura. No, Entonces, no. hermano, si estamos mal armados, vamos a ser presa fácil, Claro. ¿cierto? Así que ahí tenemos ya un motivo de oración, Claro para que- que el Señor nos ayude a poder sumergirnos en la palabra. La otra vez sacamos un ejemplo del billete verdadero con el billete falso. Una persona que no tiene, ¿cierto?, esa sensibilidad en un billete verdadero,
¿cierto? Que no conoce un billete verdadero, cualquiera le va a pasar un billete falso y lo va a dar por hecho de que es cierto, de que es un billete verdadero, Claro. ¿cierto? Pero una persona que realmente tiene ese tacto, ¿cierto? Usted no ha visto a los cajeros que los palpan así nomás y saben si es un billete verdadero o falso. A una persona que tiene esa sensibilidad, que tiene ese tacto, no lo va a engañar. Es lo mismo con la escritura. Aquí nos damos cuenta, porque cualquiera hubiera dicho, usó la Biblia, es de Dios porque usó la Biblia. Era un ángel. No, es un ángel. Dios va a mandar a los ángeles, entonces, me puedo caminar sobre el mar. Me puedo tirar a los leones porque Dios protegió a Daniel, ¿cierto? En medio de los leones. No, nos acordamos también, Coyana, de un muchacho que se fue y se tiró a los leones acá en un parque y proclamando y diciendo que Dios lo iba a proteger. Ahí vemos a una persona que se pone en situación de peligro. En una situación de peligro, y otro tema es que ignorante ante la escritura. Sí. Porque a lo mejor él lo escuchó de alguien, ¿verdad?, que predicó o que predicaba de eso constantemente, que él le quedó todo eso. Claro, por ejemplo, la otra vez igual hablábamos de cierta persona que dejaba que sus hijos, ¿cierto?, se acercaran a los cables de corriente y le decían, ten cuidado, mira los cables de corriente. No, déjalos, porque Dios los va a proteger, no se van a electrocutar. Claro, ahí hay una forma también de tentar a Dios. Porque la responsabilidad de quién es? De los padres, de cuidar a ese niño, ¿verdad?, o a esos niños que estaban jugando ahí en la corriente o que estaban cerca de esos cables de corriente, y decirle que eso, ¿verdad?, es peligroso. Muchas veces la gente confunde eso y dice, no, es que yo lo estoy limitando a mi hijo a que investigue, que aprenda. No, que eso no es eso. Tú tienes que decirle a tu hijo lo que es peligroso para su vida. No sé cómo será que le está enseñando la escritura, a lo mejor no, diciéndole no, así que todavía no. ¿Me entiendes? Claro. Todavía no, más adelante. Bueno, ahora, Jesús, ¿cierto? Obviamente no cae ante esta artimaña del enemigo. Él conocía la escritura mejor que nadie y obviamente él estaba sujeto al Padre, cosa que el enemigo no tiene, comunión con Dios, ¿cierto? En él no hay verdad. Aunque conozca la palabra, ¿cierto?, y la pueda usar torciéndola, en él no hay verdad. No permanece en la verdad. Claro. ¿Cierto? Entonces Jesús le responde con lo que mismo decías tú, que sale acá en el verso 7. Jesús le dijo, escrito está también. O sea, tú me respondiste, usaste la escritura. Y te digo, escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios. Porque hacer tal demostración, provocarse, ¿cierto?, una situación de peligro, provocarla, ¿cierto? Ponerse en una situación, él queriendo, claro, voluntariamente, ¿cierto?, para poder demostrarse a sí mismo y también que lo vieran todos los demás de que el Padre, ¿cierto?, lo iba a proteger, es tentar a Dios. Claro. Y esa es una advertencia, hermano, para cada uno de nosotros. Claro. Arriesgarse innecesariamente, confiando que Dios nos va a proteger, de que Dios va a intervenir, ¿cierto? No es forma de poder comprobar su amor y cuidado, ¿ya? No es forma. De hecho, la mejor forma en la cual Dios nos ha demostrado su gran amor por nosotros, amor que nosotros ni siquiera merecíamos. Claro. Ese amor, ¿dónde está reflejado? ¿Dónde está mostrado el mayor ejemplo y que no puede haber nada más sensacional ni nada más espectacular que eso? Es en la cruz. Es en la cruz. ¿Cierto? Entonces, ahí hay un llamado a la advertencia, a tener cuidado, a no andarse metiendo en cosas que no corresponden. ¿Ya? Dios nos va a proteger, Dios va a guardar a los suyos, pero en la senda de la obediencia. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Claro, que el Señor nos ayude y que también nos ayude, ¿verdad?, a que seamos más precavidos en estudiar la Escritura, en leer la Escritura, en pedirle consejo a Dios, porque para eso Él dice que deja su Espíritu Santo, ¿verdad?, para que también nosotros nos dé ese entendimiento, y Él nos va dando el discernimiento, ¿verdad?, de ir viendo lo que Dios nos está hablando, o sea, ir entendiendo lo que Dios nos está hablando, porque si no lo hacemos así, si creemos porque ya que somos cristianos y seguimos y somos seguidores de Jesús, estamos listos
créame que todavía ni siquiera se ha puesto en la raya de partida. ¿Sí? Oye, y aquí hay un punto bien particular porque aquellos, por ejemplo, que se ponen en el problema, o sea, que se ponen en una situación de peligro, mejor dicho, voluntariamente, siempre terminan mal. Y terminan mal y terminan culpando a Dios. O sea, yo soy hijo tuyo, o sea, yo hice esto para probar que si tú eres realmente Dios, que yo a ti me entrego, o sea, no me respaldaste, le echas la culpa a Dios. ¿Ya? Claro, porque quieren un Dios que satisfaga sus caprichos. Claro, me pasó esto porque tú a mí no me respaldaste. Yo te lo pedí delante de todos y no me respaldaste, o sea, yo te pedí un trabajo y tú no me lo diste, o sea, yo te dejo de seguir. Yo te lo puse como un ultimátum. Si tú me das el trabajo, te sigo en el camino. Pero si tú me lo niegas, yo me voy. Claro. Entonces, podemos ver que hay mucha gente que utiliza, ¿verdad?, su arrogancia, ¿verdad?, ante Dios. Y lo que está haciendo realmente es que está como haciendo lo que hacía el tentador. O sea, claro, yo, ¿verdad? No, yo me voy a sentar ahí, ¿verdad? En el lugar de Dios, ¿verdad? Entonces yo puedo mandar a Dios, yo puedo decirle, no, Dios, tú tienes... No, la forma en que tú lo estás haciendo está mal. Claro. Esta es la mejor forma. Esta es la forma que yo quiero que tú lo hagas. Así era mejor como lo estás haciendo, ¿no? Está pésimo. Si yo porque... estuviera ahí... Claro. Si yo fuera, claro, y muchos dicen eso, sí, increíble que sí. Muchos dicen, yo he escuchado a muchos que dicen eso, no, si yo fuera Dios no dejaría esto, no haría esto otro, no dejaría que pasara esto. Pero se nos olvida algo muy importante antes de decir eso, que todo lo que pasa en la tierra, ¿verdad?, es producto del pecado del hombre. Somos una humanidad caída, ¿ya? Y lo estamos viendo actualmente mucho más que yo creo que en otros tiempos. O sea, se está viendo constantemente la maldad del hombre. Vemos por todos lados cómo la maldad, ¿verdad?, la perversidad del hombre está creciendo mucho. Y también está creciendo mucho el odio hacia Dios. Claro. Ese odio, ¿verdad?, que bueno, como yo hablaba el martes en el sermón, claro, hay una línea, ¿verdad?, que siempre está constante en la Escritura, en el Nuevo Testamento, en Jesucristo, que es el odio contra Él. Ese odio ahora se pasa a los seguidores de Jesús. Ese mismo odio se pasa a los seguidores de Dios. Y se apunta, ¿verdad?, y se condena, y se culpa, ¿verdad?, y se burla de todo eso. Entonces, vemos cómo esto continúa y está creciendo de una manera terrible, porque mucha gente, ¿verdad?, ya no quiere ir a las iglesias, ya no quiere asistir, ¿verdad?, porque piensa que no es necesario, ¿verdad?, porque yo creo a mi manera. Claro, y de hecho el tema este de culpar a Dios lo podemos ver desde el principio. O sea, si usted pensaba que Adán solamente estaba culpando a su esposa y la esposa también culpando, o sea, a Eva, y Eva culpando a la serpiente, déjeme decirle que hay por debajo de eso hay una culpabilidad que apunta a Dios. ¿Por qué? En Génesis 3:12 dice así, escuchen, la mujer que me diste por compañera, o sea, tú me la diste, Dios, esa mujer que tú me diste por compañera, ella me dio del árbol y yo comí. ¿Cierto? Es como diciéndole, ¿sabes qué, Dios? Tú la embarraste porque me mandaste. O sea, si no hubiesen mandado, claro, sí, yo no hubiera caído en la tentación. Yo no hubiera caído a lo que ella me trajo. A ti se te ocurrió, ¿verdad?, mandarme y ahí hay tapo. O sea, yo caí, pero la culpa es tuya porque tú me diste la mujer. O sea, siempre alguien tiene la culpa y culpan siempre, en gran manera, a Dios. Siempre estamos culpando al otro de todo lo que nos pasa a nosotros, culpamos a los demás. Entonces, vemos que eso no es de ahora. Viene Claro, desde el principio viene todo eso de que la responsabilidad no es mía, no, es del otro. Incluso si Dios tiene la culpa, ya, pero yo no, fue Dios. Claro.
Ahora, otro punto que podemos ver acá de esta tentación es que Jesús se niega a usar, ¿cierto? Se negó a iniciar, mejor dicho, su ministerio con estos métodos ilegítimos y sensacionales, espectaculares, para llamar la atención, que es algo que muchos usan hoy en día, ¿cierto? Que claro, que llaman a las multitudes ofreciendo, es como si fuera un mercado. Yo te ofrezco esto, y llegan las multitudes porque eso es lo que quieren oír. Les endulzan el oído y se llenan, hermano. Le ofrecen una noche de milagro, ven por tu milagro, claro, se llena. Claro, porque nos dicen, ven a conocer a Jesús. Hoy vamos a estudiar, vamos a ver a Jesús en las Escrituras. Es que ahí no está Dios, po. Dios está cuando yo siento que ahí está. Si yo no siento que ahí está, ese es mi parámetro. Si se me paran los pelitos del brazo, ahí está Dios. Si no se me paran los pelitos del brazo, no, ahí yo me voy. Ahí no está Dios. Vamos a Porque ver. llaman muchas veces a las multitudes, y muchas multitudes también vienen a Jesús por los panes y los peces. Lo vemos reflejado en Juan 6. Claro, eso no quiere decir, hermano, que Dios no haga milagros. Que Dios hace milagros. Pero es la forma en que ellos usan, ¿verdad? Para juntar la masa y venderles algo que está totalmente distorsionado. Claro, que está totalmente sacado fuera de contexto. Entonces, ahí es cuando aquellos que asisten, ¿verdad? Muchas veces se quedan con ese gustito de seguir buscando eso. Claro, y cuando llegan a un lugar donde realmente se predica de Cristo, ay, no, es que son fome, aquí no está Dios. Cuando se expone la palabra, no, porque yo ando detrás de los panes y los peces. No me vaya a dar panes y peces, no me va a dar lo que yo quiero, entonces me voy. Claro. Lo mismo que pasó con aquella multitud que ovacionaba a Jesús, ¿cierto? Por el milagro de la multiplicación. Estaban encendidos, querían hacerle rey, pero cuando Jesús les mostró realmente qué era el Evangelio, qué era realmente a lo que Él vino, se dieron la vuelta y se fueron. Claro. Es por eso que, ¿cierto? Donde realmente se busca la palabra de Dios, son pocos. Eran pocos los que andaban con Jesús. ¿Sí? Las multitudes se fueron. Incluso les dijo a los discípulos, a ustedes también los escandaliza, también quieren irse. Y yo, no. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Escrito está. Jesús se limitó al escrito está. Él no vino con otra revelación. Aquí está, completa. Escrito está. Amén. No vino, no, Dios el Padre me dijo. Dios el Padre me reveló otra cosa que ahí no está ahí, pero me lo reveló a mí, yo soy el Hijo de Dios. No. El mismo Hijo de Dios dijo, escrito está. Amén. Así que le damos gracias al Señor, ¿cierto? Por este día en el cual nos permitió poder introducirnos un poco en su palabra. Bueno, la tercera tentación la vamos a dejar para el próximo estudio, ¿cierto? Para poder comenzar. Y bueno, le agradecemos al Señor por cada uno de ustedes que nos acompañó en este día, porque todo gracias a Él. Esperamos en el Señor que haya sido grato, ¿cierto? A su presencia primeramente, y obviamente también una nutrición para cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude a seguir perseverando, que el Señor nos ayude a buscar cada vez más de su palabra, que el Señor nos ayude, que me quedó eso ahí, a poder pasar las pruebas. Que el Señor nos ayude a no caer en tentación, que nos ayude a seguir firmes y adelante, y que nos ayude, ¿cierto?, a que ese anhelo de nuestro corazón de servirle a Él, de agradarle a Él, sea real en cada uno de nosotros, ¿cierto? Amén. Sí, bueno, voy a leer acá, tenemos un comentario, así que tenemos que responderlo. Dice el pastor en el versículo 5, vámonos al versículo 5. ¿Ya? La santa ciudad. Claro, dice, el diablo lo llevó y le puso, al parecer se le permitió tocar a Jesús, al igual que a Job. ¿Qué piensan ustedes? Sí, está bien el comentario dice, sí, porque al parecer, claro, porque dice, en el versículo sigue, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad. Le llevó. ¿Verdad? Entonces, vemos también, hay algo acá que nuestro pastor nos comenta, ¿verdad? Y que es interesante, porque no nos habíamos dado cuenta de eso, de que al parecer le permitió tocar a Jesús. Dice nuestro pastor, al parecer sí. Sí, porque que lo más seguro que sí, porque si Él permitió la tentación y estamos viendo todo eso acá, obviamente Dios lo permitió.
Y nos llevó, dice, a la santidad. De hecho, no solamente sale ahí, sino que sigue diciéndolo por más adelante. ¿Entiendes? Eso es que, ¿verdad? Dice, y otra vez le llevó, dice, el diablo a un monte alto. ¿Sí? Bien, pastor. ¿No? Y también hay algunos comentarios que decían, por ejemplo, igual que Job, que no fue esto algo físico. Hay algunos comentarios que dicen eso, que no fue algo físico, sino que dicen que fue, como el enemigo es espiritual, que todo esto fue unas tentaciones espirituales, que no fue algo, por ejemplo, así, claro. Yeah. Pero como decíamos, o sea, son comentarios, lo que yo estoy hablando ahora. Pero sí, está bien, vamos a tener ese punto para la próxima, como vamos a terminar la última tentación, la tercera tentación, vamos a tener ese punto ahí, lo vamos a anotar y vamos a ver qué podemos contar sobre eso. No me había dado cuenta de eso. Entonces, claro, sí, al parecer, sí, pues, anduvo con él. No, sí, pues, pero si anduvo con él, si decíamos que obviamente esto fue un frente a frente, como lo decíamos, o sea, nosotros somos tentados, ¿cierto?, por aquellos que son enviados o el ejército de Satanás, ¿cierto? Pero Jesús fue tentado directamente con él, por él. Que yo estuvo con él, habló con él. A lo que voy yo es que él lo tocó y le dijo, tírate. Así. Ahí no sé, no me atrevería a decirlo. Claro, pero puede ser, pero no me atrevo a decir algo. Puede ser, eso es lo que se me vino a la mente. Pero no, lo vamos a ver, pastor, lo vamos a tener ahí presente ese comentario para la próxima transmisión de día martes, si Dios mediante nos permite. ¿Ya? Así que, no, gracias al Señor por su fidelidad, ¿verdad? Tenemos un comentario bien interesante acá, Joana. Dice, Sandra Aisyen, dice, ¿cómo pretenden decir que existe Dios cuando pasan tantas cosas? Pregunta. ¿Cómo pueden decir si Dios Dios no existe realmente? Por eso hoy decido acabar con mi vida. Dispararte también es de valientes. Dejar este mundo donde siempre estás sola. Hoy me mato, no por cobarde, sino porque no tenía otra salida. Triste las palabras que salen de esta persona. Ya nosotros no conocemos a esta persona, no sabemos quién es, pero el Señor sí sabe quién es, y eso es lo maravilloso. Primeramente vamos a estar orando por ella, ya que al parecer tiene una confusión muy grande. Nuestra pastora ahí le manda una respuesta y dice, amada, hoy hay otra salida, dice, seguir viviendo y luchar, nunca estamos solos. Por lo menos yo creo que Dios está conmigo, aún en medio de las soledades, adversidades y maldades y la maldad del hombre, no de Dios. Espero que puedas encontrar alegría como lo hemos encontrado en Jesucristo. Ese es el motivo de nosotros. O sea, de que mucha gente más pueda encontrar en estos momentos difíciles de Sandra. Y si Sandra nos está escuchando, ¿verdad? Cuando ella dice que nosotros pretendemos decir que existe Dios cuando pasan tantas cosas. Bueno, recordarle que la humanidad es una humanidad caída. Y todo lo que está pasando es producto del pecado del hombre, no es producto de Dios. Dios no obliga, ¿verdad?, al hombre a que mate, a que robe, a que golpee, a que haga cualquier cosa de maldad. Todo esto viene producto del pecado del hombre. El hombre que no está, ¿verdad?, escuchando a Dios, es la persona que comete todas estas cosas, ¿verdad?, contra la gente más débil. ¿Ya? Y ella a lo mejor está pasando una situación difícil, y le espero que en estas últimas palabras no las lleve a cabo, ¿ya? Porque se va a encontrar con una realidad, ¿verdad?, en el más allá, en el otro mundo, porque dice Dios que hay dos caminos. ¿Te vas al infierno o te vas con Él en vida eterna? ¿Verdad? Que sea el Señor que pueda. Nosotros no podemos hacer un cambio en tu vida, no, nosotros no.
solamente Dios, si tú quieres creer, ¿verdad?, en Dios dentro de todo lo que te está pasando a ti, porque Dios es experto en estas situaciones difíciles, Sandra. Dios es experto en solucionar y darse a conocer en esta situación en la que tú te encuentras. Tú dices que a lo mejor, tú dices que es de valiente hacer. Yo creo que no es de valiente hacer eso. Escapar no es de valientes. Escapar no es de valientes. Dios está constantemente llamando, y a lo mejor tú tienes a lo mejor te predicaron a lo mejor un Dios que no es. ¿Me entiendes? Entonces, caíste en las manos equivocadas. Pero Dios existe. Solamente tú tienes que buscarlo. Dios está ahí. Y de hecho, dime que, o sea, nosotros vamos a estar orando por ti. Nosotros no queremos que tú llegues a esto que acabas de decir. ¿Ya? Queremos que tú conozcas a Dios, como la pastora le escribe abajo, ¿verdad? Encontrar, ¿verdad?, esta salida que está en Dios, ¿verdad? Encontrar esa salida que está en Dios, creer en Él. Si tú le das una oportunidad a Dios para que entre a tu vida, que a lo mejor ha estado tocando varias veces tu puerta, encontrar esa, decirle, pasa, ven a mi vida, mira, esto es lo que me pasa. Créeme que Dios va a hacer un milagro en tu vida. Va a hacer un milagro en tu vida. Va a cambiar tu forma de vivir, de pensar. Porque estás dañada, sí, lo vemos en tus palabras. Lamentablemente has vivido una vida difícil. Pero nosotros no podemos arreglar eso, solamente Dios puede hacerlo. Y créeme que Dios está ahí y quiere hacerlo. Solamente está en ti tomar esa decisión de aceptarlo o no aceptarlo. Si tomas la decisión que has escrito al último, créeme que no va a ser la mejor decisión y te vas a dar cuenta muy tarde. Es mejor que veas ahora, que aceptes a Dios, que Dios haga en tu vida, que lo dejes actuar. Y vamos a estar orando por eso. Voy a pedirle también a todos los hermanos que están viéndonos, ¿verdad?, que nos ayuden a estar orando por Sandra Aisyen, creo que lo pronuncio bien, ¿ya? Y que ha dejado este mensaje muy triste. Y creo que eso es lo que está pasando realmente en la humanidad, con el pecado que está creciendo en este tiempo. El pecado está creciendo tanto que la gente ya no le importa a quién causarle daño, ¿ya? Y cuando ven tanta maldad, ven tanto sufrimiento, ven tantas cosas malas, que ellos dicen, es imposible que exista un Dios. Pero realmente están tan equivocados, porque no han buscado y no han permitido que Dios, ¿verdad?, pueda entrar a sus vidas. No han aceptado que Dios entre a sus vidas. Y se han entregado a las pasiones, ¿verdad?, a los deseos de la carne, ¿ya?, que producen todo este dolor a ciertas personas. Bueno, lo lamento mucho. También nos pone muy triste tu mensaje. No sé, yo creo que es primera vez que nos hablan así. Nos hubiese gustado que hubieses pedido otro tipo, o sea, escrito otras cosas, como diciendo, oren por mí, vengan a visitarme, necesito ayuda, estoy desesperada, quiero matarme. O sea, me hubiese gustado eso, a que le cierres las puertas a Dios de esta forma. Vamos a orar por ti. Vamos a orar por esta muchacha, esta persona, esta joven, no sé, esta mujer, ¿verdad? Y yo voy a pedir a los hermanos también que la coloquen en el estado de oración, para que podamos estar orando todos juntos por ella, ¿ya? Así que le voy a pedir que estemos orando, hermano. Oremos por ella, ¿verdad? Vamos a estar orando por ella. Vamos a clamar a Dios para que haga un milagro en su vida. Padre, nos ponemos en tu presencia. Seguimos, Señor, en tu presencia, en tu bendita presencia, Señor. Dándote gracias primeramente, Padre, por tu palabra. Amén. Gracias, Señor, por tu Hijo amado Jesucristo,
Gracias, Señor, porque tú nos has dado tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de los que hoy nos pudieron ver y se conectaron, Señor. Y de uno de ellos, Señor, que nos ha dejado muy tristes, Señor, con nuestro corazón muy, muy amargado, Señor, muy, muy dolido, Señor, por lo que esta persona, Señor, tiene en su corazón. Sandra, Señor, tú la conoces. Sandra Ayen, tú sabes quién es, Señor. Nosotros no la conocemos porque no somos Dios. Tú eres Dios. Amén. Tú la conoces. Desde el vientre de su madre, Señor, tú la conoces. Sabes, Señor, dónde vive, en la condición que se encuentra, Señor, y en la necesidad que tiene. Te pedimos, Padre, te suplicamos, Padre, por el alma, por la vida de Sandra, Señor, Amén. y de su familia, Padre eterno. Amén, sí, Señor. Señor, no queremos, Señor, que ella cometa lo que acaba de decir, Señor, lo que nos acaba de escribir, Señor, que es atentar contra su vida. Señor, clamamos por esta alma para salvación, Señor. Clamamos a ti porque tú eres el único Dios, Señor. Y no clamamos exigiéndote, Señor, que hagas algo, sino que clamamos pidiéndote misericordia por ella. Amén. Y si es tu voluntad, Señor, si tan solo es tu voluntad, Señor, haz un milagro en su vida y glorifícate, Señor, en ella. Amén. Señor, glorifícate, Señor, en la vida de Sandra, Señor, Amén, y de sí. su familia, si tiene hijos. Señor, ayúdala, Padre amado. Ella necesita, Señor, urgente de ti, Señor. Amén. No te apartes de ella, Señor. No te olvides de ella, Señor. Socorro, Señor, Señor. necesita de ti, Señor. Corazón. No apartes, Señor, tu mirada de ella, Señor. Cúbrela, Señor. Te clamamos, Señor, con dolor, Señor, en nuestro corazón, Señor, por la vida de esta mujer, Señor. Ayúdala, Padre. Solamente, Señor, nos queda acudir a ti, Señor, porque no tenemos a nadie más, Padre amado. Solamente a ti, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador. Oh, aleluya, Señor. Tú eres, Señor, el que nos da la vida. Tú eres, Señor, nuestro Salvador, el que nos da la vida, Señor. Nos da el ánimo, Señor, de seguir viviendo. Pero para tu gloria, no para la nuestra, Señor. Apártala de ese lugar, apártala, Señor, de todo mal, Señor. Apártala, Señor, para tu reino, para tu gracia, Señor, para tu redil, Señor. Ayúdala, Señor. Sí, Señor, ayúdala. Ayúdala, Señor. Afírmala, Señor. Endereza sus pasos. Dale entendimiento, Señor. Dale esa sabiduría, Señor, para comprender, Señor. Toca su corazón, así como tocaste, Señor, nuestro corazón, Señor. Así como también has hecho con nosotros, Señor, la maravilla en la vida de ella, Señor. Que no pase de esta noche, Señor, y que tú seas, Señor, el que haga un milagro, oh Espíritu Santo. Acude a su rescate, Señor. Amén. Jesús. Te pedimos, Señor, que tú la ayudes, Padre amado. Amén. Y que ayudes a cada uno de mis hermanos que hoy nos han acompañado, Señor. Te entregamos, Señor, a él, Señor. Te la entregamos, Señor, en tus manos a Sandra, Señor. Te la entregamos a ti en tus manos, Padre amado. Te la dejamos ahí, en el lugar más alto que podemos ir, Señor, que son tus pies. Tómala en tus brazos, Señor. Que sientas, Señor, ese calor de Padre, Señor. Ayúdala, Padre. Amén. Ayúdala. Revélate, Señor, a ella, Padre amado. Oh Jesús, amado Señor, ten misericordia, Señor, de ella. Bendice, Señor. Bendice a nuestros pastores, a Raúl, Señor. A Norma, Señor. Bendice a Jaime, Señor, nuestro hermano del sur. Bendice, Señor, a Alicia, Señor, tu hija, Padre amado, en el sur. Padre eterno, bendícela, Señor. Bendice a nuestro hermano Jorge, Señor, Yantén, Padre amado. A Miriam, Señor, nuestra hermana en Cristo, Amén. Señor. Todos son hermanos en Cristo, Señor. Aquellos que no se ven acá también, Señor, conectados, seas tú bendiciéndole, Señor, a Ignacia, Señor, por su enfermedad, Señor, seas tú ayudándole, Señor, a
A Matías, Señor, seas bendiciendo su vida. A Noah, Señor. Nuestra hermana Carmen, Señor. Oh, mi Dios, ayúdala también. Bendícela enormemente ella, Señor, su esposo, sus hijos, Señor. Ayúdala, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. A Daniel, a Benjamín, Señor. Seas tú bendiciéndole también enormemente, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Y sé que, Señor, que todo lo que te hemos pedido, Señor, tú, Señor, harás algo, Señor. Tú eres todopoderoso, Señor. Sé que tú nos has escuchado hoy, Señor. Y que en ti, Señor, hay misericordia, Padre amado. Gracias, Papito. Te pedimos tu bendición en esta noche, Señor. Que seas tú bendiciéndonos, Señor, en nuestros sueños. Que seas tú bendiciendo, Señor, nuestro caminar, Señor, en ti. Seas tú ayudándonos, Señor, como decía mi esposa Joana, en las tentaciones, Señor. Seas tú ayudándonos y fortaleciéndolos, Señor, en las tentaciones, Señor. Seas tú, Señor, ayudándonos a amarte, a seguirte, a perseverar, Señor. Danos ese querer y ese hacer, Señor. Ayúdanos, Señor. Endereza nuestros caminos, nuestros pasos, afírmanos, Señor, para no perder la vista del blanco perfecto que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Te damos gracias, Padre, por estas redes sociales y por este tiempo, Señor, que a ti te ha placido, Señor, de poder transmitir, Señor, tu palabra y tus enseñanzas, Padre amado. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesucristo. Bendito es tu nombre, Señor. Gracias, Papito amado. En Cristo Jesús te pedimos todo esto, Señor, y te entregamos, Señor, nuestra vida a ti, para que se haga tu voluntad. La gloria, Señor, es para ti, la honra es para ti, en el nombre de todo nombre, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Damos gracias. Amén.